Buenas noches, hoy quiero presentarles una nueva planilla para hacer el análisis de pruebas de flujo tras flujo y también calcular el coeficiente C a partir de los datos de reservorio, de fluidos y de pozo. Bueno, aquí tenemos la planilla, tiene una pestaña que es flujo tras flujo, flow after flow test, y tienen todas las herramientas. Lo único que tienen que hacer es ingresar los datos de caudal de gas, presión de fondo fluyente y presión de reservorio. El choque no es necesario, pero es bueno tenerlo para relacionar cada punto a un choque. Una vez que ingresan los valores, vamos a ingresar uno más aquí. Un valor de 30 millones. 2900. Entonces eso toma de ahí. Y para modificar la curva que tienen aquí, lo que tienen que hacer es darle clic a este botón. Aquí un dato, tiene que ser 30, las unidades están mal. Tienen que darle clic a este botón y se va a habilitar esta gráfica. Esta gráfica sirve para modificar la curva. Ustedes pueden seleccionar el punto que está con un marcador encuadrado, el amarillo o el celeste. Si le dan clic al celeste, pueden mover y se modifica la IPR. Y fíjense que también se modifica en la gráfica log la curva. Entonces con eso pueden ir ajustando. Si quieren pasar al otro punto, al amarillo, le dan escape, vuelven a darle clic y lo activan y pueden modificarlo. Y también pueden fijarse cómo se actualiza el valor del coeficiente n y c. N no tiene que ser un valor mayor a 1 ni menor a 0.5. Puede variar un poquito más, pero esos son los valores que deberían tener más o menos, ¿no? Entonces en base a eso pueden ir viendo. Fíjense que también para valores muy grandes de n se va distorsionando la curva IPR, ¿no? Entonces en base a sus datos ahí parece que está bien, un buen ajuste. Y ya tienen calculado su AOF y su curva IPR. También aquí otra curva para extraerla si quieren hacer un reporte. Luego en la misma planilla tienen una opción de calcular el factor C a partir de las propiedades de reservorio, de pozo y de fluido, que son todas estas, aplicando esta ecuación. Primeramente tienen que calcular el factor de forma o el shape factor, CA, ingresando los valores del límite del reservorio. Primero el ancho y el largo, vamos a poner 1000 en cada uno. Y luego donde se ubica el pozo, puedo poner en el centro, entonces sería 500, el pozo va a estar en el centro del reservorio. Y en base a eso se va calculando el factor. Fíjense que 31, cuando está cerca de una de los límites, el factor cambia, ¿no? Entonces así pueden calcular su factor. Luego estos son datos input que ustedes tienen que ingresar. Y se calcula el factor Z. Algo interesante que aquí pueden usar esta hoja para calcular el factor C, o digo el coeficiente C, pero si lo tienen calculado de una prueba ya tienen el factor C o el coeficiente C, entonces pueden calcular por ejemplo la permeabilidad o alguna de las otras variables haciendo un goal-seek, ¿no? Por ejemplo aquí tienen 41, si digamos aquí esto opera 10, vemos que aquí con esta permeabilidad no me está resultando eh, el caudal de gas. Puedo hacer goal-seek al caudal, que en este caso sería el AOF, o puedo hacer el goal-seek al factor C. En este caso voy a hacer el AOF, me voy al goal-seek y le digo que sea 38 creo que, y que me modifique la permeabilidad. Entonces tengo los 38 a 41 era 41.
y quedamos así que entonces fíjense el factor C es más o menos parecido. Pueden hacer goal seek al factor C. Aquí también necesitan el factor N, que lo pueden sacar también de este análisis. Y las otras variables generalmente son bastante conocidas, ¿no? No hay mucho problema con estas otras variables. La penalidad sería una variable que es interesante calcular a partir de la prueba de flujo tras flujo. Un consejo: tenga mucho cuidado con el exponente n, es bastante sensible la ecuación a este exponente. Por ejemplo, si pongo 0,92, fíjense, me cae 4 millones, ¿no? Por eso trabajen generalmente con hasta 4 decimales en el exponente n. Bueno, gracias.